Millonario abandonó a su amada 10 años después, la vio con Ale. Llegaste temprano, qué sorpresa, exclamó Sofía, acercándose para besarlo. Pero algo en su mirada la detuvo. ¿Está todo bien? Alejandro suspiró profundamente, evitando su mirada. Sofía, tenemos que hablar. El tono de su voz hizo que el estómago de Sofía se retorciera. Se sentaron en el sofá, la tensión palpable en el aire. He estado pensando mucho últimamente, comenzó Alejandro, su voz apenas un susurro. Sobre nosotros, sobre mi futuro, nuestro futuro. Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir, Ale? Recibí una propuesta para expandir el negocio en el extranjero. Es la oportunidad de mi vida, Sofía. Pero, ¿qué? La voz de Sofía temblaba. Pero no puedo llevarte conmigo. No puedo seguir con esto. Con nosotros. Las palabras cayeron como un martillo, destrozando el corazón de Sofía en 1000 pedazos. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras la realidad la golpeaba. ¿Estás terminando conmigo?, logró preguntar entre sollozos. Alejandro se levantó, incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento, Sofía. Pero esto es lo mejor para ambos. Tú mereces a alguien que pueda darte todo su tiempo, y yo necesito enfocarme en mi carrera ahora. Sofía se quedó paralizada, viendo cómo el hombre que amaba recogía su chaqueta y se dirigía a la puerta. Alejandro, por favor, suplicó, extendiendo su mano hacia él. Podemos hacer que funcione. Yo puedo ir contigo, puedo. Pero él ya había tomado su decisión. Con una última mirada llena de remordimiento, Alejandro salió del apartamento, dejando a Sofía sola con el eco de sus sueños rotos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se derrumbó en el suelo, sus lágrimas mezclándose con los pétalos de rosa que había esparcido para la celebración que nunca sucedería. El aroma de la cena olvidada flotaba en el aire, un cruel recordatorio de las esperanzas que se habían desvanecido en un instante. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, Sofía sintió que su mundo entero se oscurecía. El amor de su vida la había abandonado, dejándola con nada más que un corazón roto y preguntas sin respuesta. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Alejandro regresó al apartamento, su rostro una mezcla de excitación y conflicto. Sofía, aún en el suelo, levantó la mirada, sus ojos hinchados por el llanto. Ale, susurró, confundida y con un destello de esperanza. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, perdóname. No puedo irme así. Necesito explicarte. Sofía lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Explicar qué? Ya lo dijiste todo. No lo hice, respondió Alejandro, su voz temblando. La propuesta es más grande de lo que imaginas. Es en Silicon Valley, Sofía. Quieren que lidere un proyecto de innovación tecnológica que podría cambiar el mundo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Silicon Valley? Pero eso significa... Sí, mudarme a Estados Unidos. Por años, tal vez una década, Alejandro completó la frase, su mirada intensa. Es la oportunidad de mi vida, la chance de hacer algo verdaderamente significativo. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto, Alejandro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro bajó la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de Sofía. No puedo pedirte que abandones tu vida aquí, murmuró finalmente. Tu familia, tus amigos, tu carrera. Todo lo que amas está en Buenos Aires. Sofía se levantó abruptamente, alejándose de él. ¿Y tú? ¿Acaso no te amo a ti también? Sofía, por favor entiende, suplicó Alejandro, poniéndose de pie. Esta oportunidad podría cambiar nuestras vidas para siempre. Podría darnos un futuro que ni siquiera podemos imaginar ahora.
¿Nuestras vidas? ¿Nuestro futuro? Sofía rió amargamente. Hace unos minutos me estabas dejando, Alejandro. ¿Cómo puedes hablar de nosotros ahora? Alejandro se acercó, intentando tomarla en sus brazos, pero Sofía lo esquivó. Te amo, Sofía. Pero esta oportunidad, no puedo dejarla pasar. Por favor, dime que lo entiendes. Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. Lo que entiendo es que estás eligiendo tu ambición sobre nuestro amor. Y eso, Alejandro, es algo que no puedo perdonar tan fácilmente. El aire se llenó de tensión, el futuro de su relación pendiendo de un hilo. Alejandro, dividido entre su amor y sus sueños, y Sofía, desgarrada entre su deseo de apoyarlo y el dolor de sentirse abandonada. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Alejandro, el peso de su decisión aplastándolo. Sofía cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una tristeza resignada. Ahora, Alejandro, tomas tu oportunidad. Y yo aprendo a vivir sin ti. Con estas palabras, el destino de su amor quedó sellado, dejando a ambos en un limbo de emociones contradictorias y sueños rotos, mientras el amanecer se acercaba, prometiendo un futuro incierto para ambos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Sofía se alejó de Alejandro, caminando hacia la ventana. La ciudad de Buenos Aires brillaba bajo la noche, ajena al drama que se desarrollaba en el apartamento. Sofía, Alejandro rompió el silencio, su voz apenas un susurro. No quiero que pienses que eres un obstáculo para mí. Nunca lo has sido. Ella se volvió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resignación. ¿No? Entonces, ¿por qué siento que estoy en medio de tu camino hacia el éxito? Alejandro se acercó, dudando antes de tocar su brazo suavemente. Tú eres mi éxito, Sofía. Pero esta oportunidad es todo lo que siempre has soñado, interrumpió Sofía, su voz temblorosa. Lo sé. Y sé que no puedo pedirte que renuncies a ello. Ven conmigo, dijo Alejandro de repente, sus ojos brillando con una esperanza desesperada. Podemos hacer esto juntos. Sofía negó con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Y qué haría yo allí, Ale? ¿Sentarme a esperarte mientras construyes tu imperio? No puedo ser solo una sombra en tu vida. Nunca serías una sombra, protestó Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Lo sería, insistió Sofía. Y poco a poco, me convertiría en una distracción. Un recordatorio de lo que dejaste atrás. Alejandro intentó abrazarla, pero Sofía se apartó. No lo entiendes. Tú eres mi ancla, mi razón para volver a casa. Pero no tu razón para quedarte, respondió Sofía, su voz cargada de una triste realización. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. Libertad para perseguir tus sueños sin preocuparte por mí. Sofía, por favor, suplicó Alejandro, el pánico creciendo en su voz. No quiero perderte. Ella lo miró, una sonrisa triste en sus labios. Ya lo has hecho, Ale. En el momento en que decidiste que tu ambición era más importante que nuestro amor. Eso no es justo, protestó Alejandro, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. La vida rara vez lo es, respondió Sofía, girándose de nuevo hacia la ventana. Ve, Alejandro. Persigue tus sueños. Conviértete en el hombre que siempre has querido ser. ¿Y tú?, preguntó él, su voz apenas audible. Yo me convertiré en la mujer que necesito ser sin ti, respondió Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas. Alejandro se quedó allí, paralizado entre el deseo de quedarse y la llamada de su futuro. Finalmente, con un último suspiro desgarrador, se dirigió hacia la puerta. Te amo, Sofía, dijo, su mano en el pomo de la puerta. Siempre lo haré. Y yo a ti, respondió ella, sin volverse. Pero a veces el amor no es suficiente. Con esas palabras, Alejandro salió del apartamento,
dejando a Sofía sola con el peso de sus sueños rotos y un futuro incierto. La puerta se cerró con un clic final, marcando el fin de una era y el comienzo de un camino solitario para ambos. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el apartamento como un eco interminable. Sofía permaneció inmóvil frente a la ventana, su reflejo borroso por las lágrimas que no dejaban de caer. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por sus sollozos ahogados. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, Sofía se giró para enfrentar la realidad de su nueva soledad. Sus ojos recorrieron el apartamento, cada rincón lleno de recuerdos compartidos con Alejandro. Se fue, susurró para sí misma, su voz quebrándose. Realmente se fue. Con pasos temblorosos, se acercó al sofá donde minutos antes habían estado sentados. Tomó el cojín favorito de Alejandro, abrazándolo contra su pecho como si pudiera retener algo de su presencia. ¿Cómo pudiste, Ale?, murmuró entre lágrimas. ¿Cómo pudiste elegir todo eso sobre nosotros? El apartamento, antes un refugio de amor y felicidad, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío. Sofía caminó lentamente hacia el dormitorio, cada paso un recordatorio doloroso de la vida que había perdido. Al abrir el armario, el aroma de la colonia de Alejandro la golpeó como una ola, desatando una nueva oleada de emociones. Sus dedos acariciaron suavemente las camisas que él había dejado atrás, símbolos tangibles de su ausencia. No puedo hacer esto, sollozó, cayendo de rodillas frente al armario abierto. No puedo estar aquí sin ti. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Por un momento, su corazón saltó con la esperanza de que fuera Alejandro, arrepentido de su decisión. Pero el nombre en la pantalla era el de su mejor amiga, María. Hola, contestó Sofía, intentando controlar el temblor en su voz. Sophie, ¿estás bien? Tengo una sensación extraña, la voz preocupada de María llenó la línea. Sofía no pudo contener más su dolor. Se fue, María. Alejandro se fue. Oh, Sophie, la compasión en la voz de su amiga desató un nuevo torrente de lágrimas. Voy para allá ahora mismo. No estés sola. Mientras esperaba a su amiga, Sofía se sentó en la cama que había compartido con Alejandro, sintiéndose más sola que nunca. Sus ojos se posaron en una foto de ellos en la mesita de noche, sonrientes y enamorados. ¿Cómo voy a seguir adelante?, se preguntó en voz alta, su voz apenas un susurro en la habitación vacía. ¿Cómo puedo vivir en este lugar lleno de ti, Alejandro? El sonido del timbre anunció la llegada de María, ofreciendo un pequeño consuelo en medio de la tormenta emocional. Sofía se levantó lentamente, preparándose para enfrentar el primer día del resto de su vida sin Alejandro. Mientras caminaba hacia la puerta, una determinación silenciosa comenzó a formarse en su interior. No sabía cómo, pero encontraría la fuerza para reconstruir su vida, pieza por pieza, en este apartamento que ahora era testigo mudo de sus sueños rotos y su corazón destrozado. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales del rascacielos en Silicon Valley. Alejandro, ahora un exitoso empresario tecnológico, observaba el horizonte con una mirada distante. 10 años habían pasado desde aquella noche en Buenos Aires, pero el recuerdo de Sofía seguía tan vivo como siempre. Señor Montero, la junta directiva lo está esperando, anunció su asistente desde la puerta. Alejandro asintió sin voltearse. Estaré allí en un momento, gracias. Cuando se quedó solo nuevamente, sus ojos se posaron en una pequeña foto enmarcada en su escritorio. Era él y Sofía, sonrientes, en su último viaje juntos. La tomó entre sus manos, acariciando suavemente el cristal. Valió la pena, Sofía, susurró para sí mismo. Todo este éxito, todo este poder, ¿realmente valió la pena perderte? El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Carlos, su socio y amigo más cercano en los Estados Unidos. Alejandro, ¿dónde estás? Todos te están esperando para celebrar el lanzamiento, la voz de Carlos sonaba animada. Ya voy, respondió Alejandro, intentando sonar entusiasmado. Solo estaba revisando unos últimos detalles.
¿Estás bien?, preguntó Carlos, notando la melancolía en su voz. Deberías estar eufórico. Hemos trabajado 10 años para este momento. Alejandro suspiró profundamente. Lo estoy, Carlos. Es solo que, a veces me pregunto si todo esto valió el sacrificio. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Estás pensando en ella otra vez, ¿verdad? En Sofía. Siempre pienso en ella, admitió Alejandro. Especialmente en días como hoy. Me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado, si hubiéramos. Ale, amigo, interrumpió Carlos con suavidad. No puedes seguir torturándote así. Has logrado cosas increíbles. Has cambiado el mundo con tu trabajo. Lo sé, respondió Alejandro, pasándose una mano por el cabello. Pero a veces, cuando estoy solo en este enorme apartamento, me doy cuenta de que no tengo a nadie con quien compartir todo esto. Quizás es hora de que te des una oportunidad, sugirió Carlos. Han pasado 10 años. Tal vez podrías. No, cortó Alejandro firmemente. No puedo. Nadie podría llenar el vacío que dejó Sofía. Se hizo un silencio incómodo antes de que Carlos hablara de nuevo. Está bien, lo entiendo. Pero ahora, ven a celebrar con nosotros. Has trabajado duro para esto. Tienes razón, concedió Alejandro, enderezándose. Estaré allí en 5 minutos. Colgó el teléfono y miró una vez más la foto de Sofía antes de guardarla en el cajón de su escritorio. Se ajustó la corbata frente al espejo, intentando poner su mejor cara de éxito. Otro día, otra victoria, se dijo a sí mismo, pero las palabras sonaban huecas en la soledad de su oficina. Mientras se dirigía hacia la sala de juntas, donde lo esperaban aplausos y felicitaciones, Alejandro no podía evitar sentir un vacío en su corazón. Había alcanzado la cima del mundo empresarial, pero en lo más profundo de su ser, sabía que había perdido algo invaluable en el camino. Y mientras abría las puertas para enfrentar su triunfo, una parte de él seguía preguntándose si algún día podría recuperar lo que había dejado atrás en Buenos Aires, hace ya una década. Las calles de Buenos Aires bullían de actividad en aquella tarde soleada. Alejandro caminaba distraídamente por la avenida 9 de Julio, su mente aún llena de recuerdos y preguntas sin respuesta. Había vuelto a su ciudad natal después de 10 años, supuestamente para cerrar un trato importante, pero en realidad, buscaba algo que ni siquiera él podía definir. De repente, algo captó su atención. Una risa familiar, un destello de cabello oscuro. Su corazón se detuvo por un instante. No puede ser, murmuró para sí mismo, acelerando el paso. Y allí estaba ella. Sofía, tan hermosa como la recordaba, caminando de la mano con un joven. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de moverse o apartar la mirada. Mamá, ¿podemos ir por un helado?, escuchó decir al joven, y el mundo de Alejandro se tambaleó. Claro, cariño, respondió Sofía con una sonrisa que Alejandro conocía tan bien. Hay una heladería excelente justo doblando la esquina. Sin pensar, Alejandro dio un paso adelante, acercándose a ellos. Sofía, su voz sonó ronca, casi irreconocible. Ella se giró, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Alejandro, susurró, incrédula. El joven miró confundido de uno a otro. Mamá, ¿quién es él? Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿Mamá? ¿Sofía tenía un hijo? ¿Cuántos años tendría? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras un sudor frío recorría su espalda. Lucas, este es, un viejo amigo, respondió Sofía, su voz temblorosa. Alejandro, este es mi hijo, Lucas. Alejandro extendió la mano mecánicamente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mucho gusto, Lucas, logró decir, su mirada fija en los ojos del joven, buscando algo familiar en ellos. Igualmente, respondió Lucas, estrechando su mano con cierta desconfianza. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no dichas y preguntas sin formular.
Sofía fue la primera en romperlo. Alejandro, no esperaba verte aquí. Ha pasado mucho tiempo. 10 años, respondió él, su voz apenas un susurro. 10 largos años. Lucas los miraba con curiosidad. Mamá, ¿de dónde conoces a este señor? Sofía vaciló, sus ojos encontrándose con los de Alejandro en una mirada cargada de significado. Es una larga historia, cariño. Quizás en otro momento. Alejandro no podía apartar la mirada de Lucas. El joven tenía algo en sus facciones, en su postura, que le resultaba extrañamente familiar. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que lo llenaba de miedo y esperanza a partes iguales. Sofía, comenzó, su voz temblando ligeramente, ¿podríamos hablar? En privado. Ella dudó por un momento, mirando a Lucas y luego de vuelta a Alejandro. Finalmente, asintió. Lucas, ¿por qué no vas adelantándote a la heladería? Te alcanzaré en un minuto. Mientras Lucas se alejaba, Alejandro y Sofía se quedaron frente a frente, 10 años de ausencia pesando entre ellos como un muro invisible. Sofía, yo. Comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. No aquí, Alejandro. No ahora, dijo con firmeza. Hay mucho de qué hablar, pero este no es el momento ni el lugar. Alejandro asintió, entendiendo la complejidad de la situación. ¿Podríamos vernos mañana? Hay tanto que necesito saber, que necesito decirte. Sofía lo miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo el destino de ambos en ese instante. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Mi número está ahí. Llámame mañana y acordaremos un lugar para encontrarnos. Con eso, se dio la vuelta para alcanzar a Lucas, dejando a Alejandro en medio de la avenida, sosteniendo la tarjeta como si fuera un salvavidas en medio de un mar turbulento de emociones y preguntas sin respuesta. El café estaba casi vacío cuando Alejandro entró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Vio a Sofía sentada en una mesa al fondo, su mirada perdida en la taza de café frente a ella. Se acercó lentamente, cada paso resonando en sus oídos. Hola, Sofía, dijo. Suavemente, sacándola de sus pensamientos. Ella levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Alejandro, siéntate por favor. Se sentó frente a ella, el silencio pesando entre ambos. Finalmente, Alejandro habló, Sofía, necesito saber. Lucas. Es. Sofía cerró los ojos, respirando profundamente antes de responder. Sí, Alejandro. Lucas es tu hijo. El mundo pareció detenerse para Alejandro. Sus manos temblaron mientras procesaba la información. Mi hijo. Tengo un hijo, susurró, su voz quebrada por la emoción. Me enteré unas semanas después de que te fueras, continuó Sofía, su voz apenas audible. Intenté contactarte, pero... Dios mío, Sofía, interrumpió Alejandro, el dolor evidente en su voz. ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué querías que hiciera, Alejandro? Te habías ido a perseguir tus sueños. Elegiste tu carrera sobre nosotros. No iba a ser yo quien te atara a una vida que habías decidido dejar atrás. Alejandro se pasó las manos por el cabello, abrumado por la revelación. Pero es mi hijo, Sofía. Tenía derecho a saberlo. ¿Y qué habrías hecho?, preguntó ella, su voz teñida de amargura. ¿Habrías vuelto? ¿Habrías renunciado a todo por lo que te fuiste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sabía que no tenía una respuesta, al menos no una que no sonara vacía después de 10 años. Lo siento tanto, Sofía, dijo finalmente, las lágrimas amenazando con caer. Nunca imaginé. Si hubiera sabido. Pero no lo sabías, interrumpió Sofía suavemente. Y ahora estamos aquí, 10 años después. Alejandro la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y anhelo.
¿Cómo es él? Lucas. ¿Cómo es nuestro hijo? Sofía sonrió levemente, un brillo de orgullo en sus ojos. Es inteligente, curioso, apasionado por la tecnología. A veces, cuando lo veo trabajar en sus proyectos, me recuerda tanto a ti. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Había perdido tanto, momentos que nunca podría recuperar. Quiero conocerlo, Sofía, dijo con determinación. Quiero ser parte de su vida. Sofía lo miró con cautela. No es tan simple, Alejandro. Lucas ha crecido sin un padre. No puedes simplemente aparecer y esperar que te acepte de inmediato. Lo sé, respondió él, su voz cargada de emoción. Pero haré lo que sea necesario. Por favor, Sofía, dame la oportunidad de intentarlo. Ella lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja. Pero vamos a hacerlo a mi manera, y al ritmo de Lucas. Su bienestar es lo más importante. Alejandro asintió fervientemente, una mezcla de miedo y esperanza inundando su ser. Gracias, Sofía. Te prometo que no los defraudaré. No esta vez. Mientras se levantaban para irse, ambos sintieron el peso de la historia que compartían y el futuro incierto que se extendía ante ellos. Alejandro sabía que tenía un largo camino por recorrer para ganarse un lugar en la vida de su hijo, pero estaba determinado a no cometer el mismo error 2 veces. Esta vez, elegiría el amor por encima de todo lo demás. El parque estaba tranquilo esa tarde, el sol de otoño bañaba las hojas doradas de los árboles. Alejandro esperaba nervioso en un banco, su corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, vio a Sofía acercarse con Lucas. El momento que tanto había temido y anhelado finalmente había llegado. Lucas, dijo Sofía suavemente cuando llegaron, hay alguien que quiero presentarte. El joven miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y recelo. Alejandro se puso de pie, intentando controlar el temblor de sus manos. Hola, Lucas, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo soy tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas miró a su madre, luego a Alejandro, su rostro una máscara de emociones en conflicto. ¿Mi padre?, repitió Lucas, su voz cargada de incredulidad y algo más, ira. ¿El que nos abandonó hace 10 años? Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucas, yo. No, interrumpió Lucas, su voz elevándose. ¿Crees que puedes aparecer así, después de tanto tiempo, y esperar que te reciba con los brazos abiertos? Sofía intentó intervenir. Lucas, cariño, por favor escucha. Pero Lucas estaba desatado, años de emociones reprimidas saliendo a la superficie. ¿Tienes idea de lo que ha sido crecer sin un padre? Las preguntas, las miradas de lástima, los cumpleaños esperando un regalo que nunca llegó. Cada palabra era como un puñal para Alejandro. Lo siento tanto, Lucas. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido que, espetó Lucas. ¿Que existía? ¿Eso habría cambiado algo? Elegiste irte, elegiste tu carrera sobre nosotros. Alejandro dio un paso adelante, desesperado por conectar con su hijo. Lucas, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero estoy aquí ahora. Quiero ser parte de tu vida. Lucas retrocedió, como si el mero contacto con Alejandro pudiera quemarlo. ¿Y qué te hace pensar que te quiero en mi vida? He estado bien sin ti durante 10 años. No te necesito ahora. Lucas, intervino Sofía, su voz temblorosa. Sé que estás herido, pero por favor. No, mamá, cortó Lucas. No puedes pedirme que acepte esto. No puedes pedirme que perdone 10 años de ausencia. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. Había imaginado este encuentro 1000 veces, pero la realidad era mucho más dolorosa de lo que jamás hubiera podido anticipar. Lucas, dijo, su voz quebrada por la emoción.
Entiendo tu dolor, tu ira. Tienes todo el derecho a sentirte así. Pero por favor, dame una oportunidad de explicarte, de intentar compensar el tiempo perdido. Lucas lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Compensar? ¿Cómo piensas compensar 10 años de ausencia? ¿Cómo piensas borrar todas las noches que mamá lloró por ti, todas las veces que me pregunté por qué no era suficiente para que te quedaras? Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Alejandro. Se dio cuenta de cuánto daño había causado, cuánto había perdido por su egoísmo. No puedo borrar el pasado, Lucas, dijo suavemente. Pero si me das la oportunidad, prometo dedicar cada día del resto de mi vida a ser el padre que mereces. Lucas lo miró por un largo momento, la lucha interna visible en sus ojos. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Lucas, espera, llamó Sofía, pero él ya estaba corriendo. Alejandro se quedó allí, paralizado, viendo a su hijo desaparecer entre los árboles. Sofía lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. Dale tiempo, dijo suavemente. Esto no va a ser fácil para ninguno de nosotros. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Mientras veía la figura de Lucas desaparecer en la distancia, se dio cuenta de que el camino hacia la redención sería largo y doloroso. Pero estaba determinado a no rendirse. Por Lucas, por Sofía, y por la familia que nunca debió abandonar, lucharía con todo lo que tenía. El silencio en el apartamento de Sofía era pesado, cargado de emociones no dichas. Alejandro estaba sentado en el sofá, su cabeza entre las manos, mientras Sofía preparaba café en la cocina. El encuentro con Lucas había dejado a ambos emocionalmente agotados. Toma, dijo Sofía suavemente, ofreciéndole una taza humeante. Creo que lo necesitamos. Alejandro levantó la mirada, sus ojos rojos por las lágrimas contenidas. Gracias, murmuró, tomando la taza con manos temblorosas. Se sentaron uno frente al otro, el tic-tac del reloj marcando los segundos de un silencio incómodo. Finalmente, Alejandro habló, Sofía, yo, lo siento tanto. Por todo. Ella lo miró, sus ojos una mezcla de dolor y resignación. Han pasado 10 años, Alejandro. 10 años de criar a Lucas sola, de explicarle por qué su padre no estaba allí. Si pudiera volver atrás. Comenzó Alejandro, pero Sofía lo interrumpió. Pero no puedes, dijo con firmeza. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón. Y quiero hacer las cosas bien ahora. Por Lucas, por ti, por nosotros. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Nosotros? Alejandro, no hay un nosotros. Hace mucho tiempo que dejó de haberlo. Lo sé, respondió él, su voz cargada de arrepentimiento. Pero, ¿no crees que podríamos? No, cortó Sofía, su voz temblando ligeramente. No puedes volver después de 10 años y esperar que todo sea como antes. He cambiado, Alejandro. Mi vida ha cambiado. Alejandro sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Entiendo, dijo suavemente. Supongo que era demasiado esperar que me hubieras esperado. Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Te esperé, Alejandro. Durante años, me aferré a la esperanza de que volverías. Pero llegó un punto en que tuve que seguir adelante, por Lucas y por mí misma. ¿Hay alguien más en tu vida?, preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. Sofía negó con la cabeza. No se trata de eso. Se trata de que ya no soy la misma mujer que dejaste atrás. He aprendido a ser fuerte por mí misma, a no depender de nadie. Alejandro la miró, realmente la miró, y vio a la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Eres increíble, Sofía. Siempre lo fuiste, pero ahora eres aún más asombrosa. Ella sonrió tristemente. Gracias.
Pero eso no cambia nada entre nosotros. Lo sé, respondió Alejandro. Pero, ¿qué hay de Lucas? ¿Crees que algún día podrá perdonarme? Sofía suspiró profundamente. No lo sé, Alejandro. Lucas ha cargado con mucho dolor y resentimiento durante años. No será fácil. Haré lo que sea necesario, dijo Alejandro con determinación. Pasaré el resto de mi vida tratando de compensar el tiempo perdido si es necesario. Sofía lo miró, evaluando la sinceridad de sus palabras. Va a tomar tiempo, Alejandro. Y paciencia. Mucha paciencia. Tengo tiempo, respondió él. Y por primera vez en mi vida, tengo las prioridades claras. Se miraron a los ojos, un momento de entendimiento pasando entre ellos. A pesar de todo el dolor y los años perdidos, había una conexión que no podían negar. Bien, dijo Sofía finalmente. Entonces hagamos esto paso a paso. Por Lucas. Alejandro asintió, una mezcla de esperanza y determinación brillando en sus ojos. Por Lucas, repitió. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera, bañando el apartamento con una luz dorada, Alejandro y Sofía se dieron cuenta de que estaban al comienzo de un largo y difícil camino. Pero por primera vez en 10 años, había una chispa de esperanza para el futuro, una posibilidad de sanar viejas heridas y construir algo nuevo a partir de los fragmentos del pasado. El parque estaba en silencio, solo interrumpido por el suave crujir de las hojas bajo los pies de Alejandro mientras caminaba nerviosamente de un lado a otro. Había pasado una semana desde el tenso encuentro con Lucas, y ahora, esperaba ansiosamente otra oportunidad para hablar con su hijo. A lo lejos, vio a Sofía y Lucas acercándose. Su corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y temor inundando su pecho. Hola, dijo suavemente cuando llegaron. Lucas solo asintió, su rostro una máscara de emociones contenidas. Sofía les dio una mirada alentadora. Los dejaré solos para que puedan hablar, dijo, alejándose discretamente. El silencio entre padre e hijo era pesado, cargado de años de ausencia y preguntas sin responder. Finalmente, Alejandro reunió el coraje para hablar. Lucas, yo quiero agradecerte por darme esta oportunidad, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no la merezco, pero significa mucho para mí. Lucas lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y recelo. Mamá insistió, respondió secamente. Dijo que debería al menos escucharte. Alejandro asintió, tragando el nudo en su garganta. Tu madre es una mujer increíble. Siempre ha sabido lo que es mejor para ti. Sí, lo es, concordó Lucas. Ella ha estado ahí siempre. A diferencia de ti. Las palabras golpearon a Alejandro. Como un puñetazo en el estómago, pero sabía que las merecía. Tienes razón, admitió. Y no hay excusa que pueda justificar mi ausencia. Pero si me lo permites, me gustaría contarte por qué me fui y por qué he vuelto. Lucas lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Te escucho. Alejandro tomó una respiración profunda. Cuando dejé a tu madre, no sabía que estaba embarazada. Me fui persiguiendo un sueño, creyendo que el éxito y el dinero me harían feliz. Pero me equivoqué, Lucas. Me equivoqué terriblemente. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas, su voz mezclando curiosidad y desafío. ¿Vuelves esperando que todo esté bien? No, respondió Alejandro con sinceridad. Vuelvo esperando tener la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida si tú me lo permites. Sé que he perdido 10 años que nunca podré recuperar, pero si me das la oportunidad, dedicaré cada día que me queda a tratar de compensarte. Lucas guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su padre. ¿Qué quieres saber?, preguntó finalmente. Alejandro sintió una chispa de esperanza. Todo, respondió con fervor. Quiero saberlo todo sobre ti. Tus gustos, tus sueños, tus miedos. Quiero conocer al increíble joven en el que te has convertido. Por primera vez, Lucas mostró un atisbo de sonrisa. Bueno,
me gusta la tecnología. Estoy trabajando en un proyecto de robótica para la Feria de Ciencias de la escuela. Los ojos de Alejandro se iluminaron. ¿En serio? Eso es fascinante. Me encantaría saber más sobre tu proyecto. Y así, poco a poco, la conversación comenzó a fluir. Lucas habló de sus pasiones, sus amigos, sus desafíos en la escuela. Alejandro escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle, cada palabra como si fuera un tesoro. A medida que hablaban, la tensión inicial comenzó a disiparse. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Un puente frágil tendido sobre el abismo de 10 años de ausencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Alejandro se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Gracias por esto, Lucas, dijo con sinceridad. Significa más para mí de lo que puedo expresar. Lucas asintió, una mezcla de emociones en su rostro. Todavía tengo muchas preguntas, dijo. Y no sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Lo entiendo, respondió Alejandro. Y estaré aquí, dispuesto a responder cada pregunta, por el tiempo que sea necesario. Mientras se despedían, con la promesa de otro encuentro en el futuro, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y determinación. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en 10 años, sentía que estaba en la dirección correcta. Con cada paso, con cada conversación, esperaba poder reconstruir el puente hacia el corazón de su hijo. Esa noche, Alejandro se encontraba solo en su habitación de hotel, mirando por la ventana hacia las luces de Buenos Aires. Su mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada momento de su conversación con Lucas. Tomó su teléfono y, después de dudar un momento, marcó el número de Carlos, su socio en Estados Unidos. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hora es aquí? La voz de Carlos sonaba adormilada. Lo siento, Carlos, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. Necesitaba hablar con alguien. Hubo un momento de silencio antes de que Carlos hablara de nuevo, esta vez más alerta. ¿Qué sucede? ¿Tiene que ver con tu hijo? Alejandro suspiró profundamente. Sí. Hablé con él hoy. Y yo, no sé qué hacer, Carlos. ¿Tan mal fue? Preguntó Carlos con preocupación. No, no fue mal. De hecho, fue mejor de lo que esperaba, respondió Alejandro. Pero me hizo darme cuenta de todo lo que me he perdido, de todo el daño que he causado. Ale, no puedes cambiar el pasado, dijo Carlos suavemente. Lo importante es lo que hagas ahora. Lo sé, Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. Pero, ¿cómo puedo compensar 10 años de ausencia? ¿Cómo puedo ser el padre que Lucas merece? Empezando por estar ahí para él ahora, respondió Carlos. Escuchándolo, apoyándolo, demostrándole que esta vez te quedas. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su amigo. Tienes razón, dijo finalmente. Pero eso significa que tendré que quedarme en Buenos Aires. La empresa puede esperar, interrumpió Carlos. Hemos construido un equipo sólido. Puedo encargarme de las cosas por un tiempo. ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro, una mezcla de gratitud y culpa en su voz. Has hecho tanto por mí ya. Estoy seguro, afirmó Carlos. Tu familia es lo más importante ahora. Además, siempre puedes trabajar a distancia. Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Carlos. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, respondió Carlos. Ahora, ve a dormir. Mañana te espera un largo día. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado a este punto. Recordó el día en que dejó Buenos Aires, creyendo que el éxito y el dinero lo harían feliz. Ahora, 10 años después, se daba cuenta de cuán equivocado había estado. He sido un tonto, murmuró para sí mismo.
Perseguí el éxito a costa de lo único que realmente importaba. Con determinación renovada, Alejandro comenzó a hacer planes. Buscaría un apartamento en Buenos Aires, cerca de Sofía y Lucas. Reorganizaría su vida para poder estar presente en la de su hijo. No sería fácil, lo sabía. Había heridas profundas que sanar, confianza que reconstruir. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, Alejandro se dio cuenta de que estaba al inicio de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando la decisión correcta. Esta vez no huiré, se prometió a sí mismo. Esta vez, me quedaré y lucharé por lo que realmente importa. Con esa promesa en mente, Alejandro finalmente se permitió dormir, su corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza por lo que el futuro le deparaba. El sol de la tarde bañaba el parque mientras Alejandro esperaba nerviosamente en un banco. Había pasado un mes desde su primera conversación con Lucas, y aunque habían tenido algunos encuentros breves, hoy sería diferente. Lucas había accedido a pasar toda la tarde con él. Alejandro vio a su hijo acercarse, con una expresión cauta pero no hostil. Se puso de pie, sonriendo tímidamente. «Hola, Lucas». «Gracias por venir», dijo Alejandro, su voz mezclando ansiedad y esperanza. Lucas asintió, manteniendo una distancia prudente. «Hola. Mamá dijo que querías mostrarme algo». «Sí», respondió Alejandro, tomando una respiración profunda. «Pensé que podríamos ir a un lugar especial». «Si estás de acuerdo, claro». Lucas lo miró con curiosidad. «¿Qué lugar?» «Es una sorpresa», dijo Alejandro con una sonrisa nerviosa. «Pero creo que te gustará». Después de un momento de duda, Lucas asintió. «Está bien». Caminaron juntos hacia el auto de Alejandro, el silencio entre ellos cargado de expectativas y dudas no expresadas. Durante el trayecto, Alejandro intentó iniciar una conversación. «¿Cómo va tu proyecto de robótica?», preguntó, recordando lo que Lucas le había contado en su último encuentro. «Bien», respondió Lucas, su tono suavizándose un poco. «Estoy trabajando en los algoritmos de movimiento». «Eso suena fascinante», dijo Alejandro con genuino interés. «Me encantaría saber más sobre ello». Lucas lo miró de reojo, una mezcla de sorpresa y cautela en su rostro. «¿En serio te interesa?» «Por supuesto», respondió Alejandro con sinceridad. «Todo lo que tenga que ver contigo me interesa, Lucas». El silencio que siguió fue menos tenso que antes. Finalmente, llegaron a su destino, un edificio moderno en el centro de la ciudad. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lucas mientras salían del auto. Alejandro sonrió misteriosamente. «Ya verás». Entraron al edificio y tomaron el ascensor hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Lucas quedó boquiabierto. Frente a él se extendía un laboratorio de tecnología de última generación, lleno de computadoras, robots y todo tipo de equipos avanzados. «Bienvenido a mi nuevo proyecto», dijo Alejandro suavemente. «Un centro de innovación tecnológica para jóvenes talentos». Lucas miró a su alrededor, asombrado. ¿Tú hiciste esto?» Alejandro asintió. «Sí. Quería crear un espacio donde jóvenes brillantes como tú pudieran desarrollar sus ideas». Y hizo una pausa, mirando a Lucas con esperanza, esperaba que tal vez tú quisieras ser parte de esto. Lucas se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro se acercó, aunque mantuvo una distancia respetuosa. «Porque quiero ser parte de tu vida, Lucas. Quiero apoyar tus sueños, ver crecer tu talento. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero espero que esto pueda ser un nuevo comienzo para nosotros». Lucas guardó silencio por un largo momento, sus ojos recorriendo el laboratorio y luego volviendo a su padre. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida.
No sé si puedo perdonarte todavía, dijo suavemente. Pero, tal vez podamos empezar de nuevo. Poco a poco. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de esperanza. Eso es todo lo que pido, Lucas. Una oportunidad. Por primera vez desde que se habían conocido, Lucas sonrió genuinamente a su padre. Entonces, ¿me puedes mostrar cómo funciona todo esto? Alejandro asintió, con lágrimas de alegría contenidas en sus ojos. Por supuesto. Ven, déjame mostrarte. Mientras comenzaban a recorrer el laboratorio juntos, Alejandro se dio cuenta de que este era solo el primer paso en un largo camino. La confianza y el amor tendrían que ser reconstruidos lentamente, con paciencia y dedicación. Pero por primera vez, sentía que realmente tenía una oportunidad de ser el padre que Lucas merecía. El futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. Y mientras veía el rostro emocionado de su hijo explorando el laboratorio, Alejandro supo que, pasara lo que pasara, nunca más volvería a abandonar lo que realmente importaba en la vida. El sol se ponía sobre Buenos Aires cuando Alejandro y Lucas salieron del centro de innovación. El entusiasmo del chico era palpable, sus ojos brillaban con la emoción de todo lo que había visto y aprendido. Alejandro lo observaba con una mezcla de orgullo y esperanza, sintiendo que por fin había logrado conectar con su hijo. Gracias por mostrarme todo esto, dijo Lucas mientras caminaban hacia el auto. Es increíble. Alejandro sonrió, su corazón hinchándose de alegría. Me alegra que te haya gustado. Espero que quieras volver pronto. Lucas asintió, pero de repente su expresión se tornó seria. Alejandro, papá, ¿puedo preguntarte algo? El cambio en el tono de Lucas hizo que Alejandro se detuviera, su corazón latiendo con fuerza. Por supuesto, Lucas. Lo que sea. ¿Por qué ahora? Preguntó Lucas, su voz mezclando curiosidad y un dejo de desconfianza. ¿Por qué volver después de tanto tiempo? Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sabía que este momento llegaría, pero aún así, no estaba preparado para el peso de la pregunta. Lucas, comenzó, su voz temblorosa, la verdad es que cometí el error más grande de mi vida cuando me fui. Creí que el éxito y el dinero me harían feliz, pero estaba equivocado. Me tomó 10 años darme cuenta de lo vacía que era mi vida sin ustedes. Lucas lo miraba fijamente, absorbiendo cada palabra. Alejandro continuó, volver fue la decisión más difícil y a la vez más fácil que he tomado. Difícil porque sabía que tendría que enfrentar todo el daño que había causado. Fácil porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto. ¿Y si no te hubieras encontrado con mamá ese día? Preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. ¿Habrías vuelto de todos modos? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Cerró los ojos por un momento, buscando la fuerza para ser completamente honesto. No lo sé, Lucas, admitió finalmente. Quiero decir que sí, que eventualmente habría vuelto. Pero la verdad es que no puedo estar seguro. Lo que sí sé es que encontrarme con tu madre, verte a ti, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad que no merezco, pero que estoy determinado a aprovechar. Lucas guardó silencio por un largo momento, procesando las palabras de su padre. Finalmente, habló, mamá dice que debería darte una oportunidad, dijo suavemente. Dice que las personas pueden cambiar. Alejandro sintió una oleada de gratitud hacia Sofía. Tu madre es una mujer increíble, dijo con sinceridad. Y tiene razón. He cambiado, Lucas. O al menos, estoy tratando de cambiar. De ser mejor. Por ti, por tu madre, por nuestra familia. No sé si puedo confiar en ti todavía, dijo Lucas, su voz mezclando vulnerabilidad y determinación. Pero, quiero intentarlo. Poco a poco. Alejandro sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Eso es todo lo que pido, Lucas. Una oportunidad. Te prometo que haré todo lo posible para no defraudarte esta vez. Lucas asintió lentamente. Está bien.
Pero te advierto, no será fácil. Lo sé, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Y estoy preparado para ello. Estaré aquí, Lucas. Cada día, cada momento que me permitas estar en tu vida. Mientras subían al auto para regresar a casa, Alejandro sintió una mezcla de emociones, alivio, esperanza, miedo. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos dolorosos. Pero por primera vez en 10 años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mientras conducía por las calles de Buenos Aires, con su hijo a su lado, Alejandro se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, no importaba cuán difícil se pusieran las cosas, esta vez se quedaría. Esta vez, lucharía por su familia con todo lo que tenía. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de posibilidades. Y Alejandro estaba determinado a aprovechar cada una de ellas. Las semanas pasaron, y Alejandro se esforzaba cada día por construir una relación con Lucas. Una tarde soleada, decidió dar un paso más en su intento de acercarse a su hijo. Con el corazón latiendo fuertemente, tocó el timbre del apartamento de Sofía. Lucas abrió la puerta, sorprendido de ver a su padre allí sin previo aviso. ¿Alejandro? No esperaba verte hoy. Hola, Lucas, dijo Alejandro, nervioso pero decidido. Espero no estar molestando. Yo, tengo algo para ti. Lucas lo miró con curiosidad. ¿Qué es? Alejandro sacó una caja de su bolso. Es algo que pensé que podría gustarte. ¿Puedo pasar? Lucas dudó por un momento antes de asentir y hacerse a un lado. Mamá no está, pero supongo que está bien. Entraron en la sala y se sentaron. Alejandro le entregó la caja a Lucas, quien la abrió con cautela. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el contenido, un kit de robótica avanzado, el último modelo en el mercado. Esto es. Lucas estaba sin palabras. Sé que has estado trabajando duro en tu proyecto de robótica, explicó Alejandro. Pensé que esto podría ayudarte a llevarlo al siguiente nivel. Lucas miró el kit y luego a su padre, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Es demasiado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por favor, Lucas. No es un intento de comprar tu afecto. Es mi manera de apoyar tu pasión, demostrarte que me importa lo que te importa a ti. Lucas guardó silencio por un momento, sus dedos acariciando suavemente el kit. ¿De verdad te interesa mi proyecto? Por supuesto que sí, respondió Alejandro con sinceridad. Me interesa todo lo que tenga que ver contigo. Quiero conocerte, Lucas. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas contenidas. Es difícil, ¿sabes? Querer confiar en ti, pero tener miedo de que vuelvas a irte. Alejandro sintió que su corazón se rompía. Se acercó a Lucas, aunque mantuvo una distancia respetuosa. Lo sé, y lo siento tanto. Pero te prometo, Lucas, que no volveré a irme. Estoy aquí, y aquí me quedaré. Lucas lo miró fijamente, como buscando la verdad en sus ojos. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Alejandro con firmeza. Con todo mi corazón. Hubo un momento de silencio tenso, cargado de emociones no dichas. Luego, para sorpresa de Alejandro, Lucas se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo breve, casi tímido, pero lleno de significado. Gracias por el kit, murmuró Lucas al separarse. Y, gracias por intentarlo. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Gracias a ti por darme esta oportunidad, Lucas. No la desperdiciaré. Cuando Alejandro se fue esa tarde, sentía como si hubiera dado un paso gigante en la dirección correcta. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, que la confianza y el amor tendrían que construirse día a día. Pero por primera vez, sentía una verdadera esperanza.
Mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, Alejandro se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por ser el padre que Lucas merecía. No sería fácil, habría obstáculos y momentos difíciles. Pero estaba decidido a perseverar, a estar presente en cada paso del camino. El futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. Y Alejandro estaba listo para enfrentarlo, con el corazón abierto y la determinación de no volver a cometer los errores del pasado. Esta vez, elegiría el amor por encima de todo lo demás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro se esforzaba cada día por estar presente en la vida de Lucas, pero sabía que el camino hacia la confianza plena era largo y sinuoso. Una tarde, mientras ayudaba a Lucas con su proyecto de robótica en el Centro de Innovación, notó que su hijo estaba inusualmente callado. ¿Está todo bien, Lucas?, preguntó Alejandro, dejando a un lado el destornillador que estaba usando. Lucas levantó la vista de la placa de circuito en la que estaba trabajando, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Sí, no lo sé, respondió finalmente. Alejandro se acercó, sentándose junto a él. Puedes decirme lo que sea, lo sabes, ¿verdad? Lucas suspiró profundamente. Es solo que, a veces es difícil. ¿Qué es difícil?, preguntó Alejandro suavemente, aunque temía la respuesta. Esto, dijo Lucas, haciendo un gesto entre ellos. Tú, aquí. A veces me pregunto, ¿cuánto tiempo durará esta vez? Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero aún así dolía. Lucas, comenzó, su voz temblando ligeramente, entiendo tu miedo. Sé que te he dado razones para dudar de mí. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto, contigo, con nuestra relación. No me iré a ninguna parte. Lucas lo miró, sus ojos llenos de vulnerabilidad. ¿Cómo puedo estar seguro? La última vez cometí el error más grande de mi vida, interrumpió Alejandro. Y he pasado cada día desde entonces arrepintiéndome. Pero también he aprendido de ese error. He aprendido que nada, ni el dinero, ni el éxito, ni nada en el mundo, es más importante que la familia. Se detuvo un momento, reuniendo sus pensamientos. Sé que las palabras no son suficientes, Lucas. Sé que necesito demostrártelo con acciones, día tras día. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. Por el tiempo que sea necesario. Lucas guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su padre. ¿Y si nunca puedo confiar plenamente en ti?, preguntó en voz baja. Alejandro sintió que su corazón se rompía, pero se mantuvo firme. Entonces seguiré intentándolo. Cada día. Porque tú vales la pena, Lucas. Nuestra relación vale la pena. Y no me rendiré, sin importar cuánto tiempo tome. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, admitió. Miedo de quererte y que vuelvas a irte. Alejandro se acercó, poniendo una mano suavemente sobre el hombro de Lucas. Lo sé, y lo siento tanto. Pero te prometo, Lucas, que haré todo lo que esté en mi poder para no volver a causarte ese dolor. Estoy aquí, y aquí me quedaré. Hubo un momento de silencio, cargado de emociones. Luego, para sorpresa de Alejandro, Lucas se inclinó hacia él, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. Quiero creerte, susurró Lucas. Alejandro envolvió a su hijo en un abrazo suave. Y yo quiero ganarme tu confianza. Paso a paso, día a día. Mientras sostenía a su hijo, Alejandro se dio cuenta de cuán frágil era aún su relación, cuánto trabajo quedaba por hacer. Pero también sintió una determinación renovada. No importaba cuán difícil fuera el camino, estaba dispuesto a recorrerlo. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y obstáculos por superar. Pero por primera vez, Alejandro sentía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Con Lucas a su lado, con la oportunidad de ser el padre que siempre debió ser, sabía que podía superar cualquier adversidad. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires,
padre e hijo continuaron trabajando en el proyecto de robótica, sus manos colaborando en silencio, construyendo no solo un robot, sino también los cimientos de una relación que, aunque herida, tenía el potencial de ser más fuerte que nunca. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, Alejandro y Lucas forjaban un vínculo más fuerte. Una tarde soleada, se encontraban en el parque donde solían reunirse, celebrando una ocasión especial. El robot de Lucas había ganado el primer premio en la Feria de Ciencias. «Estoy tan orgulloso de ti, Lucas», exclamó Alejandro, sus ojos brillando de emoción. «Sabía que lo lograrías». Lucas sonrió, un rubor de satisfacción en sus mejillas. «Gracias, papá. No lo habría logrado sin tu ayuda». Alejandro sintió que su corazón se hinchaba al escuchar a Lucas llamarlo «papá». Era un término que su hijo había comenzado a usar recientemente, y cada vez que lo escuchaba, sentía una mezcla de alegría y gratitud abrumadora. «Fue todo tu esfuerzo y tu talento», respondió Alejandro. «Yo solo estuve ahí para apoyarte». Se sentaron en un banco, disfrutando del sol de la tarde. Después de un momento de silencio cómodo, Lucas habló: «Sabes, hace un año, nunca habría imaginado que estaríamos aquí así». Alejandro lo miró, sintiendo una punzada de remordimiento mezclada con esperanza. «Yo tampoco, para ser honesto. Pero estoy infinitamente agradecido de que lo estemos». Lucas asintió, su expresión tornándose seria. «Papá, hay algo que quiero decirte». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué es, hijo?» Lucas tomó una respiración profunda antes de continuar. «Quiero que sepas que, te perdono». Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Lucas». «No ha sido fácil», continuó Lucas. «Hubo momentos en los que pensé que nunca podría hacerlo. Pero este último año, viendo cuánto te has esforzado, cuánto has cambiado, me he dado cuenta de que las personas pueden realmente cambiar si se lo proponen». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandro. «Lucas, no sabes cuánto significa esto para mí. Sé que no merezco tu perdón, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida siendo digno de él». Lucas sonrió, sus propios ojos humedeciéndose. «Lo sé, papá. Y quiero que sepas que, te quiero». Alejandro no pudo contener más sus emociones. Abrazó a Lucas, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Yo también te quiero, hijo. Más de lo que puedas imaginar». Se quedaron así por un momento, el abrazo sellando una herida que había tardado años en sanar. Cuando finalmente se separaron, Alejandro miró a su hijo con una mezcla de orgullo y gratitud. «¿Qué te parece si vamos a celebrar?», sugirió. «Podemos ir a donde tú quieras». Lucas sonrió ampliamente. «¿Qué tal si vamos por un helado y luego al centro de innovación? Tengo algunas ideas para mi próximo proyecto». Alejandro rió, sintiendo una alegría que no había experimentado en años. «Me parece perfecto». Mientras caminaban juntos, Alejandro reflexionó sobre el camino que habían recorrido. Había sido difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero cada paso, cada conversación, cada momento compartido había valido la pena. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Alejandro sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero ya no los temía. Con Lucas a su lado, con el amor y el perdón que su hijo le había otorgado, se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, padre e hijo caminaban juntos, sus pasos sincronizados, sus corazones unidos por un vínculo que, aunque una vez roto, ahora era más fuerte que nunca. Y en ese momento, Alejandro supo con certeza que había encontrado el verdadero significado del éxito y la felicidad, no en el dinero o el poder, sino en el amor incondicional de su